Trinchera Política. Un más destacado de información nacional e internacional. Información veraz, oportuna, con responsabilidad. Entrevistas, análisis, opinión. Con la dirección del licenciado Francisco Pablo Navarro y el licenciado Romeo Ponce. Bienvenidos a su Trinchera Política. Buenos días, buenos días. Buenos días. Hoy 5 de julio de 2018. Realmente reconfortable conversar con ustedes. Trinchera política informativa se transmite y se emite todos los días a partir del lunes a viernes en este canal generado por el Colegio de Periodistas del Guayas, con el objetivo fundamental de que el gremio, los comunicadores, estemos inmersos en los problemas del país, que demostremos frente a hubo una rueda de prensa, recuerdo que fue un colegio y que estuvo el presidente del Colegio de Periodistas, el presidente de la Unión Nacional de Periodistas, Sauro, y otros dirigentes cabellada, actitud de Quito, de Pichincha, y que al parecer el señor ministro del Trabajo no tiene una opinión o un criterio definido y sobre todas las cosas que favorezca al Colegio de Periodistas del Guaya y a todos los periodistas del país. En esta época, amigos, oyentes, televidentes, se plantea que hay que rebajarle el sueldo a los periodistas que han venido permanentemente siendo atropellados, maltratados, humillados, de fortalecerlos como gremio, como institución y como seres humanos. Por ahí los señores de AER, que todos sabemos y conocemos, son los dueños de las radios. Han decidido que el periodista tiene que convertirse en un cachotero, en recibir valores muy inferiores a un trabajador a lo que recibe un profesor. Me parece oportuno la actitud de los dirigentes de la Unión Nacional de Periodistas y del Colegio de Periodistas del Guaya y de la prensa digital en denunciar sobre todas las cosas, ya al orden, la palabra orden, a los funcionarios públicos que no se pueden dejar sorprender por AER. Yo decía ayer en la rueda que quizás mucha gente anda porque hay unos que se dedican a otra cosa, pero no se dedican a esta profesión, no viven de la profesión. La profesión la utilizan para chantajear, para conseguir impuestos públicos, etcétera, etcétera. Pero los comunicadores verdaderos, los que podemos caminar y que siguen siendo nuestra verdad. Por eso le agradezco a colegas, amigos que nos ven, que sintonizan este programa. Sinceramente yo no tenía la dimensión
de lo que este programa podía llegar y podía hacer, porque indudablemente hay algunas cosas que a veces no se pueden dar, pero tengan la plena seguridad, yo les agradezco que aquí estamos haciendo los esfuerzos. Hay algunas fallas de carácter técnico, indudablemente, pero no es por los que conforman el equipo técnico, sino porque se está implementando algunas cosas técnicamente, y que tengan ustedes la plena seguridad que con el tiempo y con el espacio, como diría por ahí la consigna cuando gritábamos de la Universidad de Guayaquil, vamos a sonar, vamos a tener incidencia en la comunicación. Así que desde ese punto de vista vamos a seguir. Tengan ustedes la plena seguridad que nuestra intención no es hacerle daño a nadie. Nuestra intención tampoco es convertirnos en alfombra de nadie. No es nuestra la forma que nosotros interpretamos y conocemos y sabemos lo que es el periodismo es con la finalidad de aportar al desarrollo del país. Hay algunos temas entrando en materia que están siendo discutidos y que tienen eco en el periodismo nacional. Yo quiero aprovechar este programa y este canal de Trinchera Política para rendirle homenaje póstumo, homenaje sincero a esa pareja de ecuatorianos que fueron asesinados, masacrados, torturados por este grupo de insurgentes, siente el término disidentes, siente el término de la FARC. Una pareja de esposos, de jóvenes, que el único error que cometieron es viajar a recorrer su país, a darse sus vacaciones, a disfrutar del amor, de lo que la vida representa. Ustedes saben, o la gran mayoría de ecuatorianos, o de la gente que se ha casado, que tiene su pareja, que lo más lindo, lo más maravilloso es viajar con su pareja a algún lugar, a un balneario, a la frontera, y disfrutar de todo lo que la vida le puede permitir a uno. Y esta pareja fue a disfrutar la vida, porque la vida es eso, disfrutarla, pasear. Los que les gustan tomarse su cervecita se la toman, comer la comida típica que hay en el sector. Eso es vida. Y el único pecado que cometieron esos ciudadanos fue viajar a recorrer de una pareja recién unida, no como dijo el ministro del Interior, que también hay cosas que yo no entiendo, ¿no? El señor Toscanini, si no me equivoco, el ministro del Interior, se ha armado un lío por lo que ha declarado, ¿no? Él es un hombre alto, grueso, gordo, y debía ser mucho más tinoso, rector de una prestigiosa universidad de Guayaquil, como es la Universidad Católica. Decir que esa niñita de 12 años que fue violada por un ciudadano de 23 años era un problema romántico, sentimental, amoroso, y que ahí, en otras palabras, no debía de meterse el ministerio ni nadie porque era un problema de amor. Oiga, yo quiero felicitar a la señora Godoy, que fue asambleísta y fue una de las víctimas del propio presidente de la República cuando ella tenía la posición del aborto, la regañó, la maltrató a ella y a otras dos compañeras más. Y en este caso la vi bien, ¿no? La vi muy bien y la quiero felicitar, señora Godoy. No la conozco, no me interesa conocerla porque ella realiza su actividad y sea para bien o para mal es un problema de su actividad. Hoy ocupa un cargo en el Ministerio de Inclusión Social y dice que es un delito. Lo que se cometió es un delito. Entonces, el señor ex rector de la Universidad Católica tiene que tener sus asesores, pues. En ese Ministerio del Interior lo que más es abogado, tinterillo, quicuyo y tantos
elementos que han venido disfrutando los manjares del poder y podían decirle, ministro, no hable pues ministro, por favor, usted no puede decir eso. Y se crea un problema hasta internacional, porque ¿cómo aparece el señor ministro del Interior? Como un hombre poco preparado, pues, porque no se necesita que sea abogado o no abogado, sino tenga una concepción racional sobre una situación. Además que el Ministerio del Interior viene denunciando, investigando la Fiscalía los problemas que se han dado con la violación a menores de edad y tantos otros problemas que se han dado en este país. Y que en el Ministerio del Interior, que el señor ministro no haya entendido cuál es el problema, que no lo haya entendido, sinceramente es para ponerse a llorar. Que no haya entendido que es un tema de degeneración, de depravaciones, de ultraje, de maltrato, de golpear a la mujer ecuatoriana y a una niña de 12 años, que es sometida al control y al manejo en todos los campos. Si entra la palabra manejo en lo que tiene que ver al ser humano. En todos los campos una menor de edad, de 12 años, y que el ministro salga. Señor ministro, yo estoy seguro que usted no lo hizo de mala fe. Por lo menos esa es la sensación que me da, pero sí me duele profundamente. Además, usted es un hombre académico, porque el gran problema, como siempre le he dicho a mis alumnos, le he dicho a la gente, el problema es no tener conocimiento simplemente. Hay gente que seguramente saben 20, 30, 50, una enciclopedia, llegan a la oficina y tienen un cuarto lleno de libros, folletos, enciclopedia, Biblia y de todo. Lo más difícil en la vida es pensar. Entonces, hay gente que cree que solamente leyendo puede tener criterios realmente objetivos y serios e inteligentes. No. Hay que tratar, señor ministro, de llevar el cerebro a trotar. Hay que hacer trotar el cerebro. El cerebro puede adquirir cualquier cantidad de conocimientos, pero si esos conocimientos no los movemos, no hacemos ejercicios mentales, simplemente queda como referencia de que somos gente que tenemos capacidad de asimilar, tenemos capacidad de aprender, pero no tenemos capacidad de razonar. Ustedes han escuchado desde que yo era estudiante de que no siempre el buen estudiante es buen profesional, porque hay gente que se aprende y tiene una gran capacidad de memoria, pero no tiene capacidad para analizar y para determinar situaciones realmente delicadas. Toco este tema porque lo que ha pasado en la frontera, donde supuestamente por Tumaco han muerto este par de ciudadanos, nos demuestra la crueldad con que se trata el tema. Yo tampoco no quiero en estos momentos culpar a Correa, que Correa tiene que ver en el tema, no. Yo lo que quiero es culpar a la degeneración y la depravación y la maldad de los seres humanos, de algunos seres humanos. Que el presidente Correa no tuvo una actitud más tinosa en el manejo de este tema, porque él se sectorizó. Él pensó que todos los problemas de América, del mundo y del Ecuador, él lo sabía. Esas sabatinas le hicieron mucho daño al presidente Correa, porque es indudable que sus lacayos, sus sirvientes, sus cortesanos, le reunían gente, pues, le llevaban gente de los pueblos, de los campos, de los recintos, y la pantalla de televisión, los canales en vivo y en directo, y por ahí los encuesteros, los que hacían análisis
de los medios decían: presidente Correa, el momento que usted habla se paraliza el país. ¡Qué audiencia! Paso por la tienda de la esquina, lo están escuchando. Paso por la tienda del otro barrio, lo están escuchando. Paso, voy al estadio, voy al coliseo, voy al supermercado, voy a la hacienda del amigo, voy al barrio de Tolerancia. En todas partes lo escuchan, presidente. ¿Qué entusiasmo hay en el Ecuador para escucharlo a usted? Porque cuando usted habla, se paraliza Ecuador. Y el presidente Correa, que era un hombre susceptible a convertirse en un pavo, en un rey, en un todopoderoso, hacía todo lo que le decían y movilizaba, iba a comer, iba a bailar, y cada sabatina era un triunfo de la revolución. Y él, como todo el mundo lo escuchaba, supuestamente, como todos los ecuatorianos no veíamos la televisión. Recuerden ustedes una cosa, y seguramente aquí el licenciado Mejía y muchos ecuatorianos deben de recordar que cuando recién inició la sabatina, debe haber sido por el año 2007, llegó al poder este ciudadano, ¿no? Era una sabatina que fundamentalmente tenía la intención de informar al país, ¿no? Como ya Bucaram lo hizo un solo día, porque después los medios de comunicación, la ER se le fue encima y después lo votaron. Lo hizo Chávez, lo han hecho algunos presidentes del mundo. Pero era un enlace radial, exclusivamente de radio, los que se impulsaba esta cadena. Se impulsaba esta cadena por medio de radios. Estaba Emilio Espinosa, un amigo. Yo participé también de ese grupo de OPE que dirigimos y conducimos. Uno puede avergonzarse ni arrepentirse de nada con el presidente Correa en esa época, porque pensamos que era un hombre que debió y tenía la obligación de hacer algo por la patria. Pero eran radios. Después por ahí le dijeron que ya, que no, que radio solamente no, y lo incorporó al canal 10, al canal 8 y algunos canales más, inclusive del Estado, que hoy están quebrados porque se dedicaban exclusivamente a transmitir las cadenas o las sabatinas del presidente Correa. ¿Por qué? El presidente Correa llegó el momento que se desesperó y quería que todos los medios de comunicación lo escuchen. Hay que recordar algunas cosas que quizás el presidente Correa no la conocía. Yo recuerdo que Don Buca, por un ejemplo, el mismo Algalá tenían programas en Radio Fabuloso Universal. Y en base de radio, de la información que emitían por radio, llegaron al poder o llegaron a la alcaldía. Quiero memorizar cuando Bucaram fue candidato a alcalde de Guayaquil. Y él me dijo una vez, yo periodista, que cubría información, que cubrí gran parte del proceso que lo llevó a la alcaldía de Guayaquil en el año de 1980, que llegó a ser alcalde de Guayaquil. Él me decía: periodista Ponce, solamente con Radio Cristal, pasando mis cuñas por Radio Cristal, yo gano la alcaldía de Guayaquil. Y las radios Fabuloso, Universal, esas radios que eran las más democráticas y podemos decir eran la más cómoda y la que tenían acceso para todos los candidatos. Y fue así. En Radio Cristal, con don Armando Romero Roda, que aprovecho para rendirle tributo y homenaje a ese gran radiodifusor guayaquileño que fue mi amigo, que me estimó mucho. Yo era estudiante secundario, era dirigente de la FESE y le iba a entregar boletines de prensa. Increíble, ¿no? Boletines de prensa, y él me decía amigo Ponce porque tenía una voz
realmente interesante. Y los medios de información colectiva eran las radios, pues. Pero el presidente le dijeron que no, que tenía que meter a los canales de televisión. Y metió a los canales de televisión de Guayaquil y del país. Y ya esa sabatina ya eran cadenas nacional, porque eran todos los medios de información que se unían al señor Correa. Cometieron tantos excesos. Ya eran equipos, caravanas de apoyo, ya eran pantallas, ya eran equipos de sonido, amplificadores, sillas, mesas, comida. Es decir, se llegó en un momento a convertir eso en una gran fiesta de derroche, de malgasto, de malversaciones y de tantas otras cosas. Ya el objetivo fundamental de la Revolución Ciudadana ya dejó de ser tal, porque lleva abundancia. Y ustedes saben, ecuatorianos, que cuando hay abundancia, ya principia el derroche, significa la malversación, significa el empuñe, significa que se mete gente pero era sacar plata y llevarse la plata. Ese es el problema que se dio en este país. Y eso permitió que surgieran nuevos ricos, nueva gente con plata y mucha gente que decía que lo amaba al presidente Correa, que estaban dispuestos a que los arrastren y los quemen aquí en Guayaquil, en el país, por la causa del presidente Correa. Ya cayó el presidente Correa, está con boleta de captura. ¿Y quiénes son los que se han dejado arrastrar? ¿O quiénes son los que andan ahí peleando? ¿Quiénes son los que andan frenteando? ¿Quiénes son los que andan demostrando que realmente lo querían al presidente Correa? Que el presidente Correa era su ídolo. Que el presidente Correa estaba por encima de cualquier valor que ellos tendrían, inclusive de sus padres, de sus madres. No pasa absolutamente nada. Y hoy hay una boleta de captura. Vemos que Evo Morales se pronuncia, rechaza, dice que es atentar contra la democracia, perseguirlo al presidente Correa. También lo escuchamos a Maduro, que son los que se han pronunciado, que es una injusticia. Pero como aquí se paga todo, ¿no? Aquí se paga todo. Canal Teleamazona, a los que vieron el programa por internet, cuando el presidente Correa y sus abogados dicen que hay persecución, que la Corte Suprema de Justicia está involucrada en cumplir disposiciones del presidente de la República, que el presidente de la República no tiene que ver nada, absolutamente nada, con el problema judicial, que no debía el presidente de la República ni ninguna de las funciones ejecutivas de intervenir. Y Canal Teleamazonas, amigos oyentes de Trinchera, pasó una perla, como se dice ahora, que es determinante, ¿no? Que eso nos hace pensar de lo que mantuvimos una posición en el pasado y que sospechábamos de la inteligencia sublime que decían que tenía el presidente Correa, que era una inteligencia celestial, que era como el sabido del barrio, que se sabía toda. Yo, como periodista de radio, de televisión, siempre tuve mis dudas, porque veía que cometía algunos errores, algunas actitudes bruscas, que no tenían pies ni cabeza, que a cualquier persona inteligente rechazábamos esa posición de él. Y en una declaración que le pasa ayer en Amazonas, presidente Correa, recuerde, sea autocrítico, porque lo importante es autocrítico. Yo creo
particularmente los medios alternativos y la prensa rebelde de este país, no le quiere hacer daño. Usted debe ser sometido a un proceso penal puro, sano, con su debido proceso, porque usted ha sido presidente de este país. Pero usted sobredimensionó sus funciones. Usted llegó en determinado momento a querer convertirse en un emperador. Y el caso, por ejemplo, del presidente Bucaram. Y toco el tema del presidente Bucaram, porque ayer en la Amazonas le pone como perla cultivada, después que él se queja y se lamenta y se llora de persecución, que lo quieren meter preso, que sus hijos, que todo, como toda persona que tiene problemas con la justicia, se queja, pues. Es lógico, pues. Nadie quiere ir preso, pues. O si no, las cárceles estuvieran llenas. Si los ricos y famosos no quieren ir presos, corren a Miami. Nadie quiere ir preso. El delincuente, el ratero de barrio que roba un celular, roba una guitarra, un equipo de sonido, una platita por ahí, va preso porque no tiene mucha protección. Pero ese delincuente no quiere ir preso. A mí me decían jóvenes, profe, yo no robo porque me da miedo caer a la cárcel. Eso quiere decir que se tiene un puesto cómodo. Roba, pues. Y el presidente Correa le permitió y no fue fuerte con algunos que él realmente dice que lo traicionaron. No permitía que fueran al Congreso, no permitía absolutamente nada que los injuriaran. Se meten todo pito. Y hoy ahí están las consecuencias. Y el tema de Bucaram dice, ya, Bucaram, el canal del Amazonas, que venga, que ha fugado este ratero, que venga a cumplir su condena, que no corra, que no sea flojo, ya corrió fuera del país cuando tiene que venir a la cárcel. Y eso lo decía los simpatizantes del presidente Correa, los que lo quieren al presidente. Hay gente que lo quiere, pues eso es indudable. Han de pensar que eso es mentira, que ese es un invento, que él no ha dicho eso. Revisen los canales de televisión y él lo desafía a Bucaram que venga a la cárcel. Oye, ¿cómo es la vida, no? ¿Cómo es la vida? Todo es divino. Y hoy el presidente Correa, por eso yo siempre dudo de esos famosos inteligentes. Nunca pensó, porque la vida a mí me han enseñado mi madre, que era una mujer pobre, con poca preparación, que el mundo da vuelta, pues. Y el presidente Correa no entendió eso. Creía que el mundo solamente giraba alrededor de él y de sus amigos, de sus compañeros y de sus panas. Por Dios, esto tiene que ser, no es que yo esté aquí delineando posiciones para los futuros presidentes del Ecuador. No, yo soy un hombre común y corriente. Soy un hombre que pienso en función de patria, en un periodismo objetivo, en un periodismo que represente, que signifique mucho en beneficio de la colectividad. Y hoy, él hace 2 o 4 años, cuando él no debía de pronunciarse de esa manera. Por último, si es un hombre inteligente, como mucha gente dice que es inteligente. Hay gente que dice que ese es el hombre más brillante que han visto en la vida, que es elegido, que es celestial. No dice eso. Yo no digo eso. Otro por ahí, por abajo, mete la ficha. Por abajo. Desde luego en su maldad y perversidad de cualquier malo, mete por abajo el ambiente lo crea para que lo jodan o lo fríen a ese político.
Pero él sale. Además, que él no podía salir a decir eso. Porque cuando un presidente de la República se pronuncia en un proceso público contra otro expresidente, acusado de lo que sea, y con el poder que él llegó a concentrar en el Ecuador, ¿qué significaba? De que incidía, pues, en las decisiones de esos jueces corruptos, de esos jueces que claudicaron al principio de una defensa pura, sana del debido proceso. Él estaba dando orden de que a Bucaram o cualquiera, lo mismo decía de Lucio Gutiérrez, se lo persiga. Presidente Correa, usted se equivocó. No se trata en estos momentos de defenderlo o de acusarlo por acusarlo. Usted se equivocó, presidente. Usted pensaba que no daba vuelta el mundo y usted se declaró ganador para toda la vida de un territorio como que era una herencia y que por lo tanto usted podía meterse con todo el mundo. No, no. Yo les he dicho a mis estudiantes y a la gente que me quiere, señores, si nos equivocamos, debemos equivocarnos porque la vida, porque somos seres humanos, pero equivocarnos a propósito para hacerle daño a otro ser humano, no, eso no debe darse. Y hay gente que intencionalmente se proponen hacerle daño a otros. Yo felizmente y por eso me alegré ayer en la rueda de prensa que me encontré con ex compañeras, con gente que me conoce, que han escuchado de mí y adelante de mi nieto que me ayuda, los términos y la forma que utilizaron para conmigo. Porque a mí se me puede acusar los detractores de que soy un hombre fuerte, que tengo un carácter fuerte, pero no me pueden acusar de pillo ni tampoco de incapaz, ni que trato de hacerle daño absolutamente a nadie. Pero sí, esto que está pasando en este país debe ser una escuela de vida. No, porque no se trata de odiarlo a Correa y algo, no. Esto tiene que enseñarnos a entender que el mundo y la vida es una sola y que los hombres somos uno solo, somos únicos. Y que la diferencia puede ser que el uno sepa más, el otro sepa menos, el uno tenga plata, el otro no tenga plata. Pero esto del presidente Correa debe ser una escuela para que nunca más se repita en este país. No es nada contra él en personal, más bien creo que él es víctima de sus propios errores. Es víctima de los lambones y los adulones que le decían presidente, usted camina bien, presidente, usted es un bacán, presidente, usted es bonito, porque ese es el problema del poder. Cuando uno llega al poder o cuando llegan al poder, se pegan, pues. No utilizo un término que a veces lo utilizo porque por ahí puede haber algún oído refinado, de esos que no escuchan y no pueden escuchar absolutamente nada. Pero es una escuela de vida. Es una escuela de vida porque él se ubicaba como un ser humano. No pudo haber cometido los errores que cometió. Y hoy está metido en lío. Porque además, recuerden ustedes que este es un país de cobardes, algunos. Ya la señora Camacho se atrevió, es como el pandillero. Y disculpen que hagan esa comparación, pero es escuela de la vida. Dicen que todo pandillero es flojo. Pero cuando anda en pandilla, uy, le saca el ojo a cualquiera. Y andan el uno tras el otro. Cuando pegó el primer puñete, el pandillero cae. De pandilleros caen encima. Hoy las boletas de captura le van a llover al presidente Correa y el caso Gabela, tantos otros casos, que simplemente
debe ser analizado por la función judicial. Pero yo quiero rescatar esto. Esto debe servir para beneficiar a nuestro país, para el futuro presidente, para los candidatos que vengan en el futuro, entiendan de que el poder es transitorio, es muy transitorio. Si se nos va la vida, ¿cómo no se nos puede ir el poder? ¿Cómo no puede desaparecer el poder? Y cuando uno está en el poder, hoy yo he visto caer presidentes que cuando estaban en el poder le van a regalar hasta caballos de paso. Hay gente que le dice, tú eres el hombre más inteligente de la vida. Y cuando cae, cuando lo corretean, se quedan solos. Porque hay tanta gente miserable, tanta gente desleal, tanta gente oportunista. Hay muchos que se beneficiaron y se enriquecieron con estas acciones y seguramente están hoy vacilando en Moscú, en el Mundial de Rusia, disfrutando, bailando, comiendo, con las hembras. Estarán en esa línea y el otro está metido en este lío. Claro que también de su vida resuelta, pero el problema de la cárcel, la persecución y responder es sumamente serio. ¿Qué le parece, licenciado Mejía, si vamos a una pausa y retornamos? En trinchera política, trinchera formativa, una antena de combate, perspectivas históricas que serán en el país. Es frustrante, ¿no? Porque quisiéramos hablar de las inversiones, quisiéramos hablar del desarrollo, de construcciones de plantas de agua, de que ha bajado el precio de la vida, es decir, el costo de la vida, que las universidades, que los colegios, que nuestros jóvenes paran y se están cultivando para el país, para vivir con prosperidad. Quisiera hablar de eso, porque maestro, siempre le di lo positivo a mi salud. Quisiera hablar de que los jóvenes en estos momentos se están preparando para ir a trabajar o ya van a trabajar y que cuando se gradúen de bachilleres les va a permitir tener una vida mucho más cómoda y ayudar a sus familiares. Pero cuando transitamos por las calles de este Guayaquil querido, cuando nos movilizamos por algunos barrios, es frustrante ver este Ecuador. Los que hoy tenemos 60 años, los que hoy en el pasado fuimos dirigentes estudiantiles, que luchamos contra las dictaduras militares, que organizábamos mítines relámpagos, que quemábamos llantas, que poníamos las conocidas bombas molotov, que nos atrincherábamos en nuestros colegios y salíamos
los que organizábamos los mítines relámpago. Los mítines relámpago como escuela de aprendizaje de nuestros amigos y de jóvenes, era cuando salíamos de determinados colegios a luchar contra el alto costo de la vida, por la nacionalización del petróleo, contra los barcos piratas y algunas otras consignas que estaban en esa época, por la autonomía universitaria. Salíamos en manifestaciones o salíamos de la vieja casona universitaria, centro de operación revolucionaria de nuestra época. Estoy hablando de los años 70. Y salíamos a protestar y los policías nos encerraban a bombas lacrimógenas. Recuerden ustedes que en esa época estaba Rosita Paredes, Rosita la lavandera, Rosita la cocinera. Ese era el grito y el canto de los jóvenes rebeldes de esa época. Y salíamos a protestar y los policías nos dispersaban. Entonces nos poníamos de acuerdo, compañeros. Si nos dispersan con bombas lacrimógenas, nos vemos en tal lado. ¿En qué dirección? Salíamos, por ejemplo, desde el Centenario en manifestación muy cerca de aquí. Y cuando llegábamos, por decir, en Boyacá, había un piquete de policías y que nos bombardeaban a bomba y nos dispersaban. Pero para que la gente no pierda la línea o el norte que queríamos, porque lo que queríamos era denunciar y que la gente supiera que estábamos en movilización popular, nos decíamos, nos vemos, compañeros, en 9 de octubre, si nos dispersan, nos vemos en 9 de octubre de Pedro Carbo. Y la gente corría, los estudiantes, corríamos, porque esa bomba lacrimógena es cosa seria, pues lo hace vomitar. He tenido momentos hasta diarreas, hacen dar esa bomba. Pero ya estábamos concentrados, compañeros, en el lugar del 9 de octubre. Y Pedro Carbo, es decir, en la Plaza San Francisco, y así sucesivamente. Eran manifestaciones. Recuerdo, porque quiero involucrar, ¿y por qué traigo a memoria esto? Porque quiero involucrar, no puede darse las mismas condiciones, pero lo que quiero que, no estoy diciendo que hay que realizar ese tipo de movilizaciones, lo que quiero rescatar es el espíritu que era diferente de los jóvenes. Era el primer aniversario de la muerte de Rosita Paredes, aquí en Guayaquil, si no me equivoco, fue en el año 73. Y salimos de la vieja casona universitaria, una manifestación poderosa, muchos estudiantes, y en esa época recuerdo existía Jaime Hurtado González, cenego grandote, abogado, dirigente popular, y realizamos la manifestación, salimos de Chile hacia el norte, hacia el cementerio, pero vigorosa, fuerte, poderosos los estudiantes en esa época, profesores y todo el mundo que quería y que estaba en contra de la dictadura militar. Y no nos pudieron dispersar. Cuando llegamos a Peñadita, si no me equivoco, había un piquete policía armado y rearmado, preparado para dispersarnos. Y nosotros rompimos el cerca y avanzamos llenos de gloria, rebelde hacia el cementerio. Y cuando llegamos al cementerio, los policías se adelantaron y se subieron a las tumbas del cementerio y desde ahí nos daban bombas lacrimógenas y bombas lacrimógenas. Y nos tocó correr como experiencia de vida, lo que hemos vivido, lo que hemos hecho patria. Y nos tocó correr y bajar el cerro y los policías no solamente nos tiraron bombas,
sino que también nos corretearon y fuimos a... beneficio de nuestro país. Ahora lo que nos jóvenes con H, con marihuana, deambulando por las calles sin rumbo, perdido, con botella, con basura, sucios, mugrosos. Me contaba una hija mía que vive por un sector que ya eso es penoso ver la situación de la juventud, sumamente penoso. Entonces debe haber una política que permita recuperar a la gente que en estos momentos está en condiciones realmente negativas. Por eso el presidente Correa dice de que Bélgica, que es una ciudad, un país inmensamente importante, porque el presidente Correa ha tenido tanta suerte. Y son datos que hay que saberlos. Pues. Su secretaria en el gobierno de él, imagínense ustedes ecuatorianos, la mujer de confianza de él en la presidencia de la República, cuando él termina su periodo. El presidente actual, porque es problema del presidente actual, porque hay que decir la verdad, el señor Moreno la nombra, no recuerdo el nombre, ni interesa saber el nombre, la nombra cónsul general de Bélgica, del Ecuador en Bélgica. Es decir, qué suerte, qué aparataje, qué forma de manejar este país. Se fue con él, su secretaria se la llevó a ocupar funciones diplomáticas. ¿Qué significa? Que su secretaria, después de los problemas que él tenía y que ha tenido, que lo cubra, que lo informe, que lo proteja. Usted sabe, los secretarios en todas funciones, seguramente lo va a inyectar. Cuando esté enfermo le da de tomar la pastillita. Porque eso forma parte, en definitiva, de las personas que realizan ese tipo de actividad. Esperemos, por bien de este país, que las cosas no simplemente sean chisme. Esperemos, como me decía un amigo, un muchacho que me conoce, el presidente Correa fue duro con sus enemigos, durísimo. Fue duro y eso, amigos y enemigos tienen que reconocerlo. Él no respetaba a nadie. Él era el único que respetaba, claro que se le burlaba en voz baja, pero burla. Hay gente que le gusta que se les burlen. Hay gente que ocupa funciones en determinadas instituciones solamente para reír de los jefes. Se le burlaba de vez en cuando, le limitaba la voz, era el abogado Nebot. Pero él decía que el único hombre inteligente que había en este Ecuador era el abogado Nebot. Que todos eran limitados desde el punto de vista mental, pero que el abogado Nebot era un opositor de lujo y lo descalificó a todos. A Alvarito le quitó la hacienda, decía de todo, a Bucarán, a Lucio. Es decir, él no tuvo contemplación con nadie. Él entendió y entendía que el poder es eterno. Él pensaba que esa eternidad le podía permitir hacer lo que le daba la gana. Hoy el Ecuador necesita transparencia en todo. Ojalá el presidente Moreno no se dañe, pues. Ojalá, porque el poder también daña, corrompe.
Porque a veces los presidentes no son los corruptos ni los corrompidos, sino es el equipo que anda con ellos, que lo meten en todo tipo de negocio. Siempre me acuerdo de algunas cosas, como escuela de vida, que en los gobiernos anteriores, de derecha, de atraco, de robo, de lo que sea, porque no voy a defender ni estoy defendiendo a nadie. Había gente que no quería ser ministro porque tenía miedo que lo corretearan, que le dieran látigo. Yo me acuerdo de Acosta, que fue ministro de Recursos Naturales, de Acosta Coloma, hijo de un ex canciller de la República, que luego su hermano se hizo del M-19 y lo mataron con jarrín, que todavía no hay una explicación clara de en qué forma lo mataron. Yo recuerdo que en esa época, este hermano del muerto, del finado, sin término, fue llevado al Congreso para ser interpelado y estaba como diputado Luis Almeida Morán. Exceso, pero hay que decirlo. Andaba con un látigo, un cable eléctrico y le cayó a cable, a látigo, al ministro. Yo recuerdo que el señor ex ministro de Industrias y Comercio, el señor Neira Menéndez, Javier Neira Menéndez, que fue el que estuvo involucrado en el tema de hospital, le sacaron una boleta de captura y fue correteado en plena época del ingeniero Febres Cordero. En plena época del ingeniero Febres Cordero fue correteado el ministro Velázquez, que fue ministro de Bienestar Social, el burro que le decían. Y en todos los gobiernos, el caso de Cachito Vera y tantos otros ministros que fueron perseguidos o censurados o cuestionados. Recuerden lo de Alberto Dají cuando se lo llevó al Congreso y también se lo censuró, se lo cuestionó y Febres Cordero no aceptó. Pero en este gobierno decían que cuestionar, que censurar, que interpelar a un ministro era degeneración, depravación. Y entonces permitió que mucha gente no dé la cara. No dé la cara y ahí vemos las consecuencias. Amigos de Trinchera Política, siempre será altamente satisfactorio conversar con ustedes. Si el tiempo y la vida lo permite, estaremos el día de mañana conversando sobre temas que tienen que ver con la patria, que tienen que ver con el país. Aquí en Trinchera estaremos, como dice la palabra, atrincherados para defender los intereses de la patria. Hoy es un día importante para los ecuatorianos. Hoy día sé que hay una convención a apoyar al señor Correa, que vayan los que creen que el presidente Correa es inocente, es democrático, y por eso pensamos que si se cree conveniente pueden participar. Nosotros lo que hacemos es informar y dar nuestras opiniones. Estuvo con ustedes Rubén Ponce Perlaz, el licenciado Mejía, el licenciado Proaño, con ustedes en esta renovación. Si el tiempo y la vida lo permite, estaremos el día de mañana a partir de las 9. Este fue su informativo Trinchera Política. Trinchera Política. Con lo más destacado de la información nacional e internacional. Información veraz, oportuna, con responsabilidad. Entrevistas, análisis, opinión. Con la dirección del licenciado Francisco Palma Navarro y el licenciado Rubén Ponce. Trinchera Política.